Bueno, bienvenidos a esta sexta sesión. En esta ocasión veremos el tema de muestreo y cálculo de tamaño de muestra. Se mencionará eh, una introducción, algo básico de lo que trata esta técnica, ¿no? El muestreo es un conjunto de técnicas que apoyan a la estadística a obtener una muestra, ¿no? Ese es el objetivo. Muestreo es obtener una muestra y cuáles son los mecanismos que el investigador usará para recolectar esas muestras y que, dicha muestra tenga la capacidad de poder hacer inferencia a una población, ¿no? Eso es el muestreo. Este pequeño gráfico muestra cómo es el proceso un momento. Ya, ya, esto es lo que esquemáticamente es el muestreo, ¿no? ¿Por qué usamos el muestreo? Si se quiere realizar cualquier tipo de investigación, ¿no? O sea, médica, social, o incluso en muestreos en ingeniería, siempre vamos a tener una población que es demasiado extensa, muy grande. No podemos analizar toda esa información que observamos justamente uno de los principales limitantes es la logística, ¿no? No tenemos los suficientes recursos para poder abordar a toda esa población. Sumado a eso, el tiempo, ¿no? El tiempo. En la parte de logística, obviamente el personal, los costos, porque no son costos fijos, siempre va a haber un costo muy variado, muy variable. Entonces, dado o en ese punto, a esa problemática que existe, ¿no? Se optaron técnicas para usar técnicas de selección de unidades mediante el muestreo. Es por eso que cuando se tiene un universo o una población objetivo que es muy grande, es muy difícil de acceder a ellos, ¿no? También hay poblaciones que son de difícil acceso, ya sea por tamaño o por otros temas. Lo que se hace es tratar de delimitar a dicha población, ¿no? Muchos criterios: homogeneidad de población, características en común, o de repente manejar segmentos de características diferenciables, ¿no? Muchos criterios se pueden aplicar acá. En investigación, por ejemplo, se aplican los criterios de inclusión y exclusión, ¿no? Eso nos sirve para homogenizar un poco más a nuestra población, delimitar un poquito más en espacio, en tiempo, en característica que sea de objeto de estudio, ¿no? Es por eso que se delimita la población y nosotros reducimos un poquito más este universo, ¿no? Un poco más homogéneo, ¿no? Pero aún así, pese a la delimitación de la población, ¿no? Objetivo teórico, aún así, esta población puede ser demasiado grande, ¿no? Porque hay poblaciones que son grandes y hay poblaciones que son pequeñas, ¿no? Hay poblaciones grandes y poblaciones pequeñas, ¿no? En el ejemplo de las poblaciones grandes, ¿no? Aún hay esa dificultad de poder acceder y poder tomar información de cada unidad que compone esa población, ¿no? Entonces, lo que se hace es, a partir de esa población ya reducida, ¿no? Tratar de seleccionar casos, no todos, ciertos casos que al momento de analizarlos, ¿no? Ya ciertas variables estadísticas, me permita describir a la población, ¿no? Pero en función a los datos de la muestra. Eso es el muestreo.
¿no? Voy a explicar la distribución de características de una población en función a una muestra. Al hacer eso, es parte de la estadística inferencial que les mencioné, ¿no? En las sesiones pasadas, ¿no? Tenemos un estadístico que se obtiene de una muestra y lo que buscamos es hacer inferencia para describir un parámetro, que es un indicador de la población. Todo estudio de investigación lo que busca es describir a la población en función a la muestra. Porque si describo a la muestra, no puedo sacar conclusiones extrapolables, ¿no? No puedo generalizar. Pero ojo, hacer eso, hay sus condiciones, ¿no? Ya voy a sacar una muestra, pero ¿cuántos? ¿Cuánto requiero? La muestra que estoy obteniendo es, o el dinero que tengo es suficiente para obtener esa muestra, ¿no? Ahí vienen los detalles y ahí vienen otros ajustes que se pueden realizar. Pero eso es en general el que consiste el muestreo, ¿no? Obtención de una muestra para tratar de describir o describir la población objetivo. Ya, a ver, voy a mostrarles algo. A ver. Si me confirman si se ve la pizarra. ¿No? Hay que tener claro dos cositas. Uno es, a ver, no se ve. Una cosa es tener a la población, ¿no? Una cosa es tener a la población de estudio, ¿no? Que pueden ser personas, características, cosas, ¿no? Dependiendo el contexto de la investigación, ¿no? No, una cosa es la población, ¿no? De las características que vamos a obtener. Y otra cosa es, la población estadística. Esta es población objetivo. Y otra es la población estadística. Por ejemplo, ahorita nosotros, ¿no? De todos los que estamos participando en esta sesión, eso es nuestra población objetivo, ¿no? Todos nosotros, cada uno de nosotros pertenece a esta población. Pero si mi interés es eh, estudiar la proporción, ¿no? Del género, ¿no? ¿Quién asiste más a las clases, ¿no? Varones o mujeres? Esa característica es mi población estadística, ¿no? Mi población estadística. Puede ser el sexo, ¿no? Puede ser el sexo, puede ser edad, peso, coma, etcétera. Cada variable que yo voy a estudiar de la población en función de una muestra es en sí de la población estadística es cada variable que se va a analizar. Cuando se calcula un tamaño de muestra, ¿no? Lo que se va a hacer es tomar individuos que están en esta población, ¿no? Todo esto es la población, pero yo voy a tomar una muestra en función a una variable estadística, ¿no? Esto es lo que yo necesito, ¿cuánto, no? Este es el n, que es de la población, y el n chiquita, que es de la muestra. Entonces, hasta ahí es parte de lo que consiste el muestreo, ¿no? Entonces, de esta muestra, vamos a calcular estadísticos. Estadísticos. También se conoce como estadígrafos, ¿no? Vamos a calcular estos indicadores
pueden ser media, mediana, desviación estándar, coeficiente de variación. Hay más correlaciones también, ¿no? Vamos a calcular estos estadísticos para estimar parámetros, ¿no? Parámetros. Nunca se olviden de esto, ¿no? Lo que busca el muestreo, estudiar una muestra, calcular estadísticos para tratar de explicar los parámetros poblacionales, ¿no? Esto es lo que se hace. Entonces, si voy a calcular una muestra en función a características o variables, entonces uno de los requisitos necesarios para calcular un tamaño de muestra es que cada investigador sepa cuál es la característica objetivo, la principal que quiera estudiar, ¿no? Eso es lo que se necesita para poder calcular un tamaño de muestra. Evidentemente, hay que tener claro, por ejemplo, qué es una población, un universo, ¿no? Los componentes de, de- de lo que interviene al momento de hacer un muestreo, ¿no? Entonces, esto lo mencioné, ¿no? El universo es toda la población, ¿no? Que puede existir, ya sea con características diferentes, ¿no? Pueden ser homogéneas o heterogéneas, pero son todas las personas, animales, cosas, objetos, ¿no? Todo eso es el universo. El marco muestral ya es ese universo ya delimitado, ¿no? Pongo mis condiciones, ¿no? Eh, Delimito más a la población en espacio-tiempo, ¿no? Ya tengo mi marco muestral, que evidentemente es un subconjunto, ¿no? Porque estamos acá, ¿no? Marco muestral, ¿no? Esto es un subconjunto de la población. Es más pequeñito que la población. Por eso es un subconjunto del marco muestral. La muestra también es un subconjunto de la población, porque ya está conformado por individuos eh, más específicos, ¿no? Como no puedo abarcar a todos los casos de la población, entonces con la muestra, ¿no? Saco mi muestra. Lo que se busca al momento de hacer un muestreo, ¿no? Es buscar la representatividad, ¿no? Que consiste en que las características que yo tenga en mi muestra, ¿no? Sean similares a la población, ¿no? Sean similares. Pero además, la representatividad en teoría es muy difícil de comprobarlo, dado que no podemos acceder a toda la población, ¿no? No sé cuál es la distribución de una variable, ¿no? Eh, eh, en la población. Cuando me refiero a distribución, es justamente esto lo que les mostré al momento de ver el tema de gráficos. La distribución de una variable es esto, ¿no? ¿Cómo se comporta esta variable, ¿no? Por ejemplo, edad de una población, ¿no? ¿No? De repente la edad es así. ¿Qué significa esto? Que hay personas más jóvenes, ¿no? 0 años, 1, 2, hasta los 80 años, imaginemos, ¿no? Esto es justamente la distribución de una variable en una población. Como nosotros, como investigadores, no conocemos realmente a toda la población, no sabemos que al momento de hacer un muestreo, esa muestra es representativa.
Pero hay formas de controlar eso, ¿no? Hay formas de controlar eso de la representatividad. Eh, una de las formas es calcular un tamaño de muestra, ¿no? Mínimo necesario, y la aplicación correcta de técnicas de selección de las unidades. Ya, es por eso que cuando se hacen estudios, lo recomendable es aplicar alguna técnica de muestreo, ¿no? Que no favorezca a individuos que tengan características en especial, ¿no? O sea, que características que le ayude al investigador, ¿no? Porque está sesgando su selección, ¿no? ¿No? Bueno, también depende del diseño de la investigación y todo, y todo ese bloque grueso que es la parte de metodología, ¿no? Entonces ahí es donde se asocia un poco la estadística con la metodología. Eh, bueno, entonces lo que se busca es aplicar técnicas de selección para evitar ese sesgo, ¿no? Ese sesgo. Es por eso que siempre la aleatoriedad al momento de hacer un muestreo es importante, sumado también al cálculo de tamaño de muestra. Otro concepto que se maneja es la unidad de muestreo, ¿no? La unidad de muestreo lo conforma todas las unidades que nos ayudan a construir la muestra. Esa es la unidad de muestreo. Por ejemplo, acá creo que tengo un ejemplo. Sí, acá está. Ya, entonces eso es la unidad de muestreo, individuos que nos ayudan a construir el marco muestral. Pero también está la unidad estadística, ¿no? Que es cada individuo que conforma ese marco muestral. Un ejemplo simple, nosotros, ¿no? En esta sesión que estamos presentes, ¿no? Cada uno de nosotros es una unidad estadística. Cada uno de nosotros es una unidad estadística y si yo quiero analizar características, bueno, de nosotros, edad, sexo, peso, ¿no? Eso ya son las variables, ¿no? Pero cada uno de nosotros la unidad estadística. ¿Cuál sería la unidad de muestreo en nuestro ejemplo? Quizá el instituto, ¿no? El instituto es un bloque más grande que contiene trabajadores, ¿no? Pero en dichos trabajadores estamos nosotros, ¿no? Entonces, el conglomerado o el estrato más grande es el instituto como unidad muestral, ¿no? Y dentro de el instituto, nosotros, que somos la unidad estadística. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Si se quiere hacer un estudio a nivel nacional, a nivel MINSA, ¿no? Sobre el nivel de atención primaria, sabemos que eso implica un estudio poblacional, ¿no? A nivel de todo Perú. Pero, ¿cómo hacemos para poder acceder a ellos? Entonces deberíamos crear nuestro marco muestral, ¿no? Primero deberíamos seleccionar nuestra unidad de muestreo, ¿no? Unidad de muestreo podrían ser todos los establecimientos de primer nivel, ¿no? Todo ese bloque, ¿no? En cada departamento. Eso sería nuestra unidad de muestreo. Y dentro de cada uno de esa unidad de muestreo, que es cada institución, ¿no? De nivel de atención primaria, cada trabajador sería nuestra unidad estadística. Ese es el ejemplo de unidad de muestreo y unidad estadística. Hay ocasiones que la unidad de muestreo y la de estadística son iguales. Si yo quiero estudiar recién nacidos, ¿no? Entonces, dentro del instituto, entonces, como voy a hacer un trabajo institucional y tengo, no sé, recién nacidos o niños en edad pediátrica con X características, delimito la población y cojo a esos niños que cumplan esos criterios. Ellos son a la vez mi unidad de muestreo y mi unidad estadística.
Ahí es donde el investigador va y toma mediante observación, ¿no? Si es el caso, información o mediante experimentación. Bueno, esos son escenarios, ¿no? Unidad de muestreo, unidad de estadística. Ahora, el muestreo está muy asociado al entendimiento de las variables, porque les dije que si voy a tomar un tamaño de muestra, voy a necesitar tener un indicador que me va a servir como insumo para poder calcular el tamaño de muestra. Y ya lo saben eso, ¿no? Conocer a las variables, si son cuantitativas, categóricas, politómicas, ¿no? Etcétera. Conocer la naturaleza y las escalas de medición de nuestra variable objetivo para poder eh, iniciar con la estimación del cálculo muestral o cálculo de tamaño de muestra. Si sabemos qué es lo que quiero estudiar, ya sé cuál es la delimitación de mi población, sé qué variable voy a estudiar. Es importante también que al momento de calcular un tamaño de muestra tengan un conocimiento a priori de al menos un estimado de cuántos son los casos en la población, ¿no? Por ejemplo, eh, tengo 5.000 casos de niños con X característica. Ya sé mi población, ya sé cuánto es el N grande, ¿no? El que les mostré acá, ¿no? Ya sé cuál es mi N grande, ¿no? Que es de la población, ¿no? Tienen que saber eso antes de calcular un tamaño de muestra. Entonces, si saben que el tamaño de la población es muy grande, entonces sí, evidentemente tienen que hacer un muestreo. Pero si mi población es de 100 casos, 50 casos, 10 casos, no es necesario hacer un cálculo de tamaño de muestra, porque al final pueden describir esas características, ¿no? No sé, revisión de 10 historias clínicas, 20 historias clínicas, es fácil de hacerlo. El tiempo que se demanda va a ser mucho menor en comparación a analizar 100, 1000 historias, por ejemplo, ¿no? Por eso hay que tener eso como conocimiento antes de calcular un tamaño de muestra. Ahora, en caso mi población sea muy grande, ¿no? Y tengo que hacer un cálculo muestral, ya se calcula, ¿no? Ya tengo mi n chiquita. Entonces, el siguiente paso es pero ¿cómo voy a recogerlos, ¿no? ¿Cómo voy a recabar esa información? Es ahí donde se aplican técnicas de muestreo. Eh, Hay los métodos probabilísticos y no probabilísticos. En general es eso, ¿no? Eh, Cuando uno quiere hacer inferencia, ¿no? Cuando uno quiere hacer inferencia, eh, lo que se debe hacer es tener el cálculo del tamaño de muestra y también, ver, un momento. Oh, oh, ya, ya, ya. Por ejemplo, si yo quiero hacer inferencia, esta es mi muestra, esta es mi población, quiero hacer inferencia, entonces se necesita hacer selección aleatoria. Se necesita hacer selección aleatoria y también, obviamente, tener el cálculo muestral, ¿no?
Bueno, esto es para mi n. Se necesita tener esto, ¿no? Hacer la selección aleatoria. Entonces es ahí donde intervienen las técnicas de selección, ¿no? Probabilísticos, no probabilísticos. Si hago no probabilístico, que es lo usual que en muchos estudios se realizan, entonces eso no garantiza que las inferencias que se realicen sean válidas, porque al final solo estás describiendo a la muestra, ¿no? Solo estás describiendo esa muestra, pero no garantiza de que dicha muestra o resultados sean extrapolables a la población. Por eso, aquí las inferencias pueden ser no válidas, las pruebas estadísticas aplicadas pueden ser no válidas, porque se incumplen los supuestos de aleatoriedad, ¿no? Independencia, que son conceptos asociados a la estadística. En cambio, si utilizo muestreos probabilísticos, eh, cumplo con tamaño de muestra, cumplo con el tipo de selección, entonces garantiza un poco más la calidad de los resultados, ¿no? Estas son las limitaciones, ¿no? Que pueda tener un investigador al momento de hacer un muestreo, ¿no? Población desconocida, la población es inaccesible o inalcanzable, ¿no? Entre entre las diversas técnicas de muestreo probabilístico, las principales son cuatro. El primero es el muestreo aleatorio simple, lo que usualmente eh, utilizamos, ¿no? Tengo mi población y de dicha población solo cojo un subconjunto, ¿no? De características de individuos que de forma aleatoria, ¿no? En teoría, en teoría, cada individuo tiene la misma probabilidad de ser escogido. Eso es el muestreo aleatorio simple. Me paso al estratificado, luego paso al sistemático. El muestreo estratificado es otro tipo de muestreo probabilístico en donde las selecciones son aleatorias, ¿no? ¿Qué es un estrato? Un conjunto de personas que tienen características en común, ¿no? Un estrato significa que tiene una característica en común. Todos los individuos de un estrato tienen la misma característica en común y el otro estrato igual, ¿no? Pero si comparamos entre estratos, son diferentes. En eso consiste el muestreo estratificado, ¿no? Estratificar a una población en individuos con diferentes características. A ver. Este es el muestreo estratificado. A ver, voy por acá. ¿No? Por ejemplo, el muestreo aleatorio simple, ¿no? El más que se conoce, es simplemente esto, ¿no? Lo que usualmente hacemos. Tenemos una población n de tamaño n y lo que hago es seleccionar una muestra de tamaño n minúscula, ¿no? Sabiendo de que el tamaño de la población siempre va a ser mayor al tamaño de la muestra, ¿no? Esto es el más. El muestreo aleatorio estratificado es esto. Le voy a poner MAE. A ver un momento. Ya. El MAE es también otra forma de selección de casos, ¿no? En donde, por ejemplo, ¿no? Un MAE de 2, ¿no? 2 significa 2 estratos. ¿Ya? Tengo esta población de tamaño n, ¿no? Y lo que voy a hacer es tomar una muestra del primer estrato y una muestra del segundo estrato. Cada uno
tiene un tamaño de muestra, N1 y N2. Y también se obtienen estas muestras de forma aleatoria. En eso consiste el muestreo aleatorio simple y el muestreo aleatorio estratificado. Siempre la aleatoriedad. Y cuando, por ejemplo, en el muestreo estratificado, no necesariamente cada estrato tenga un mismo tamaño de muestra. Pueden ser iguales, pueden ser distintos. El sistemático es también un muestreo probabilístico, solo que es más simple, ¿no? Mirando este pequeño grafiquito, ¿no? Tengo personas, 9 personitas, ¿no? Que están ordenadas, ¿no? Sistemáticamente. Y el muestreo sistemático consiste en solamente seleccionar a una persona de las 9 de forma aleatoria. Y después seleccionar de forma sistemática a un número X, ¿no? De personas hasta completar el tamaño de muestra, ¿no? Que se obtuvo mediante el cálculo. Por ejemplo, en este ejemplo tengo una población N grande, ¿no? De 9 personas y tengo una muestra calculada de 3 personas, ¿no? 3 personas, acá está. Entonces, 9 entre 3 va a ser 3, que va a ser este K. Este K significa que va a ser los saltos que va a hacer el investigador que debe de realizar para seleccionar a las demás unidades de análisis, que son estas, ¿no? Imaginemos, hacemos un chocolateo acá. Esta persona fue seleccionada de forma aleatoria y cada salto de tres personas voy a escoger a la segunda persona. Es por eso que si esta es la primera, cada 3, 1, 2, 3, esta persona sale y conforma una muestra. Luego, 1, 2, 3, esta persona conforma la muestra. Como pueden ver, aquí solamente se escoge una unidad aleatoria, pero acá todas están seleccionadas de forma aleatoria, todas, y en el muestreo estratificado también. Una condición que se necesita tener para poder hacer un muestreo, ¿no? Sistemático, estratificado o un muestreo aleatorio simple, es tener el listado de toda esa población. Ejemplo, tengo niños de 3 a 5 años de edad, ¿no? Con X patología y el total de casos es 600. Se supone que yo tengo una lista de los 600 niñitos con un código para poder identificarlos, ¿no? Si yo voy a analizar historias clínicas. Si tengo 600, cada uno con su identificador, entonces puedo realizar un muestreo estratificado si las condiciones, si hay condiciones para aplicarla, ¿no? O un muestreo aleatorio simple, ¿no? Selecciono de forma aleatoria y listo. Se necesita tener a todo el marco muestral. Lo mismo sucede para el sistemático. Necesito tener todo el marco muestral. Y el muestreo por conglomerados es otra técnica de muestreo, pero es ya tiene una condición muy especial. Es cuando las poblaciones son súper grandes y desconocidas. No conozco a mi población, no conozco para nada cuántos casos tendrá. Es aquí donde aplican el muestreo por conglomerados. INEI hace estos muestreos, ¿no? Conglomerados.
Un conglomerado puede ser un espacio geográfico, ¿no? Una provincia, un distrito, una manzana, no sé, un hospital, ¿no? Puede ser un conglomerado. La característica de los conglomerados es que eh, internamente sus individuos en cada conglomerado son similares. No, son diferentes, perdón, son heterogéneos. Pero entre conglomerados son iguales, ¿no? Por ejemplo, institutos especializados en el país, ¿no? Creo que hay 7 o 9. Internamente es muy heterogéneo por los pacientes, ¿no? ¿No? Tienen distintas patologías, es muy heterogéneo internamente. Pero entre institutos son homogéneos porque son entidades de salud, ¿no? Son especializados para eh, patologías complejas, ¿no? Internamente heterogéneo, pero entre conglomerados son homogéneos, son muy homogéneos. Eh, para cada una de estas hay fórmulas para calcular su tamaño de muestra. Evidentemente, el conglomerado es mucho más complejo, pero para casos en investigación en salud, pondré ejemplos de muestreo aleatorio simple. Estos sí son mucho más complejos y están relacionados un poco más a técnicas de diseños muestrales más complejos. Hay los muestreos multietápicos, ¿no? Que combina cada una de estas, ¿no? El aleatorio simple, sistemático, estratificado, conglomerados, ¿no? Hay los multietápicos. Puede haber 2 etapas, 3 etapas de selección, ¿no? Eso hace que se vuelva mucho más complejo. Pero esto ya es para casos de estudios más grandes, más poblacionales, ¿no? INEI, lo que hacen, por ejemplo, Ipsos, ¿no? A nivel nacional, una encuesta electoral, un sondeo, ¿no? ¿No? Eso es lo que aplican más que todo este tipo de muestreos. Por ejemplo, acá, ¿no? El círculo grande, imaginemos que sea un distrito, ¿no? ¿No? Tengo un distrito y este distrito está compuesto por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me perdí. 10, ¿no? Imaginemos que este distrito está compuesto por 10 manzanas, ¿no? Un ejemplo. Pero por tema de tiempo y dinero, no tengo personal, ¿no? No puedo escoger a todas estas. Necesito hacer un muestreo, ¿no? Entonces voy a muestrear manzanas en ese distrito, ¿no? Imaginemos que mi tamaño de muestra son 5 manzanas, ¿no? Entonces, mi unidad primaria se conoce como unidad primaria de selección a esta primera manzana, ¿no? ¿Ya? Tenemos a esta, 1, 2, 3, 4, 5, mi unidad primaria de selección, pero yo no, como investigador, no puedo acceder a todas las personas de esta manzana, ¿no? De repente hay miles, ¿no? En cada una de esas, no puedo acceder. Entonces necesito hacer dentro de estas manzanas un nuevo muestreo, ¿no? Puedo aplicar un muestreo sistemático, ¿no? Puedo aplicar un muestreo sistemático dentro de estas manzanas para seleccionar a las viviendas, ¿no? Que conforman esta manzana internamente. O puedo hacer un muestreo aleatorio simple también, ¿no? Ahí, me olvidé mencionar, esta primera selección aleatorio simple. Internamente un muestreo sistemático, ¿no? Estoy aplicando ya 2 muestreos, ya tengo un muestreo bietápico, ¿no? Porque estoy seleccionando dos unidades muestrales. Entonces, si selecciono viviendas adentro, no voy a encuestar viviendas, voy a, no sé, tomar información de las personas que viven dentro de esas viviendas.
hay una tercera etapa, ¿no? Entonces selecciono a las personas dentro de esas viviendas seleccionadas en esta manzana. Ta, 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 ta. Ya es un muestreo más complejo, ¿no? Un ejemplo muy simple de muestreo complejo. Esto puede ser más complejo todavía. Entonces, con estas personas seleccionadas dentro de estas manzanitas, la idea es que quiero hacer inferencia y describir las características de interés en todo este conglomerado, ¿no? Puede ser un departamento, imaginemos, ¿no? No un distrito. No, esa es la idea del muestreo. Mm, Depende del objetivo y cómo acceder a esas personas, el muestreo va a ser un poco más complejo. No necesariamente se va a cumplir eso, ¿no? Las técnicas de muestreos están asociadas más a estudios, a diseños muestrales, ¿no? No está en función a supuestos estadísticos, que va más para la parte del modelamiento, ¿no? Si yo quiero modelar, no sé, una regresión, si quiero hacer una correlación, hay supuestos, ¿no? Una de ellas que tengan un comportamiento normal. Para hacer un muestreo no se requiere eso. Simplemente son aleatorización, tamaño de muestra. Y justamente si se hace ese tipo de procedimiento, ¿no? Lo que se espera, justamente lo que se espera es encontrar comportamientos de una variable de interés, ¿no? Por ejemplo, curva normal puede haber en variables cuantitativas, ¿no? Si mi interés es identificar esa distribución, entonces eso es lo que se va a buscar con el muestreo, ¿no? Si es que realmente hay un comportamiento normal, muy homogéneo, ¿no? En cada individuo seleccionado, o quizás no, ¿no? Que una variable no tenga distribución normal no implica que esté mal, ¿no? Hay muchas distribuciones, no una es la normal, hay otras distribuciones numéricas, solo para mencionar, hay distribuciones beta, distribuciones gamma, distribuciones exponenciales, ¿no? Pero la normal es la más común, pero no necesariamente la estadística se centra en la distribución normal. Es la más importante, sí, pero siempre va a haber esas variaciones. Entonces, multietápico, ah, de nada. Bueno, esto es lo que le mencioné, ¿no? Conglomerado, aleatorio, sistemático. Y bueno, los muestreos no probabilísticos, ¿no? Aquí mencioné 4, pero debe haber un poquito más. Lo que se usa más en la parte médica es por conveniencia, ¿no? Pero recuerden, si utilizan esto, no garantizan representatividad, porque no conocen a toda la población. No pueden asegurar de que sí, mi muestra es representativa. No lo pueden hacer, no lo pueden garantizar. Entonces, no se garantiza eso, ni se garantiza inferencia. O salvo inferencia a esa muestra, nada más, pero no extrapolar afuera. Este es el muestreo por conveniencia, ¿no? Ya lo pueden revisar. El muestreo por cuotas, que es como un tipo de estratificado, ¿no? También separo grupo de personas, características, ¿no? Los separo y tengo mi muestreo por cuotas. Hay intencional los jueces o por juicio de expertos, ¿no? De repente un médico quiere una patología muy en específico, él es el encargado entonces de identificar a ese individuo, que evidentemente no podrás hacerlo de forma aleatoria, entonces tienes que acudir a un muestreo no probabilístico. Sus resultados solamente van a ser para descripción de esa muestra. Y si quieren hacer asociaciones en una muestra que fue obtenida por muestreo no probabilístico, esa es la inferencia que puedan hacer, no garantiza de que esté bien. No va a garantizar eso porque hay muchas violaciones en supuestos estadísticos. Es por eso que no se recomienda un muestreo no probabilístico para hacer inferencia.
Hay varios supuestos. Ya les mencioné que las principales son conocer nuestras variables, cómo se distribuyen, ¿no? Si voy a tomar una muestra, dos muestras, si voy a calcular un tamaño de muestra en función a pruebas de hipótesis, necesito saber el alfa y el poder, ¿no? Poder estadístico, variabilidades, contraste de hipótesis, ¿no? Si quiero calcular un tamaño de muestra para estudios descriptivos, me basta esto, conocer la variable, me basta conocer la variable nada más. Si mi objetivo es tomar un tamaño de muestra para estudios analíticos, necesito saber poder, alfa, variabilidades y los tipos de muestras. Y los contrastes que puedas, que uno quiera verificar, ¿no? Porque la idea de un estudio analítico es buscar relaciones, ¿no? Pueden ser relaciones estadísticas, relaciones causales, ¿no? Entonces necesito esto para calcular un tamaño de muestra. Si es descriptivo, esto. Esto está asociado a las pruebas de hipótesis que están acá, ¿no? Hipótesis bilaterales, unilaterales hacia la izquierda y unilaterales a la derecha. No es necesario aprender esto, pero lo puse por si acaso. Siempre hablamos del alfa y el beta, pero ¿qué significa, no? Son dos tipos de errores en estadística que se ve, ¿no? Cada prueba estadística que uno realiza siempre va a ser como que un versus entre lo observado y lo teórico, ¿no? Mi idea es que al momento de hacer un contraste estadístico, mi error tipo 1 sea lo más pequeñito, ¿no? ¿No? Sea chiquito, porque no quiero equivocarme en gran proporción. Es por eso que cuando ven los cursos de estadística siempre dicen un alfa de 0.05, un alfa de 0.01. Lo convencional es 0.05. El alfa es la probabilidad de rechazar una hipótesis siendo esta verdadera, ¿no? Ahí estoy cometiendo un error, ¿no? ¿No? Si yo rechazo algo que es verdadero, entonces estoy cometiendo un error. Pero que mi error sea mínimo. Eso significa. El error tipo beta es probabilidad de no rechazar una hipótesis siendo esta falsa. Por ejemplo, eh, bueno, si yo acepto algo que es falso, estoy cometiendo un error también, ¿no? Estoy cometiendo un error. La idea que el error tipo 2 también sea pequeño. No sé si puse un ejemplo. No, no lo puse acá. Bueno, hay un ejemplo clásico, ¿no? Que un doctor le dice a un señor, ¿no? Usted está embarazado, ¿no? Eso es totalmente falso, ¿no? Entonces está cometiendo un error tipo 1. No digo un error tipo 2. A ver, a ver. Claro, pues no, si un varón no se puede, no puede estar embarazado, entonces estás cometiendo un error. Pero al hacer esa afirmación, estás cometiendo errores tipo 1. A una mujer que le diga, no estás embarazada, siendo esta mujer embarazada, entonces estás cometiendo un error tipo 2, porque sí está embarazada, ¿no? Algo así. Ese es el manejo de contrastes de errores tipo 1 y tipo 2. Y bueno, el poder estadístico o el poder de estudio no es simplemente la diferencia entre uno y el beta. ¿No? Cuando hacen contrastes de hipótesis, siempre se busca un poder de 80, 90, ¿no? Porque me garantiza más que la inferencia que estoy haciendo con esos datos, ¿no? Eh, sean válidas, ¿no? Acá le puse esto, ¿no? Es lo mismo que está acá. Lo que les comenté también hace unas láminas más atrás, ¿no? Hay que conocer nuestro objetivo, ¿no? Si mi estudio es descriptivo, necesito conocer entonces solamente una muestra, ¿no? Porque voy a utilizar a una sola población. Y de dicha muestra, debo conocer qué variable me interese, ¿no? Si es una variable cuantitativa o categórica. Si es cuantitativa, necesito promedios, ¿no?
Si es categórica, necesito proporciones, ¿no? Y estas son las condiciones que pueden haber. Esto es más diseño experimental. Muestras pareadas también es para ver efectos de cambio, ¿no? Estos de acá son más analíticos. Muestras independientes, otra condición, ¿no? Que se requiere siempre la independencia. ¿Qué significa independencia? Que una variable o que la presencia de un evento no dependa de un evento pasado, ¿no? De otra característica, ¿no? Esos son eventos independientes. Muestras pareadas, ¿qué son? Por ejemplo, se realiza un plan nutricional, ¿no? Tengo 24 niños en un corte de tiempo 1, ¿no? Todos los niños son gorditos, imaginemos, y dentro de un tiempo, eh, bueno, a esos niños gorditos se hacen una intervención, ¿no? Y los evalúan o hacen un seguimiento en el tiempo. Controlan su peso antes y después y los comparan. Eso es una muestra pareada, ¿no? Porque están tomando dos mediciones en un mismo individuo, ¿no? Para cada individuo. Esas son muestras pareadas. Va asociado cuando ya se va a la parte de intervención por parte del investigador, ¿no? Porque estás interviniendo, ya no estás observando. Ya, entonces, dejando esa parte ya la teórica, que ya se mencionó qué es el muestreo, el tipo de muestreo, sus condiciones. El cálculo de muestra en sí es muy matemático, pero no necesiten aprender la matemática en general, ¿no? Porque al final el software lo hace. Lo que sí deben entender es qué valores intervienen para hacer ese cálculo, ¿no? Si en el contexto de un estudio descriptivo, mi interés es estudiar, no sé, proporción de anemia, ¿no? Un ejemplo clásico. Si mi interés es estudiar la anemia, ¿no? En cierta población pediátrica, entonces, por lógica, necesito conocer cómo se distribuye esa variable anemia, ¿no? En la población que voy a investigar, ¿no? De repente la anemia es un 12%, un 11%, 10, no sé, ¿no? Tienen muchos valores, por eso es aleatorio. Entonces, para calcular el tamaño de muestra, necesito tener ese dato, ¿no? ¿Cuál es mi proporción de anemia? ¿Y en dónde se reemplaza? Acá en el P. No, proporción de la variable objetivo del estudio. Si mi estudio es anemia y por antecedente, no lo sé, ¿no? Anemia es 12%, entonces el P significa que es la anemia, ¿no? 12%. El Q es el complemento, ¿no? Si yo tengo 12, ¿no? Para que sume 100, ¿cuánto le falta? ¿No? El complemento. Eso sería el Q, ¿no? El Q. El N ya saben que es el tamaño de la población, ¿no? Si se conoce, justamente acá, ¿no? Si se conoce a la población, conozco el N, ya saben que este es el N, esta es la proporción objetivo, su complemento. El Z es el valor de la abscisa de una tabla de distribución normal. Esto está acá, ¿no? Si yo quiero calcular un tamaño de muestra con un, no sé, un nivel de confianza del 95, el Z vale 1.96. ¿No? Si necesitan esto, saber por qué eso tienen que especificar al software, ¿no? El software les va a calcular en función a los datos que van a poner acá, ¿no? Por ejemplo, el E es el margen de error a cometer. Por ejemplo, si yo quiero estimar la anemia que, no sé, sea una prevalencia de 12%, el error que yo quiero cometer es que sea, no sé, 0.03%, ¿no? O sea, el error que quiero cometer es de un 3%, o sea, 0.03. Ya puede ser mayor a 12, ¿no? Más 0, más un 3%, ¿no? O menor a 12 en ese mismo margen.
Esto es el error, ¿no? El error que uno puede cometer al momento de hacer su estimación. Y bueno, estos son los parámetros, ¿no? Esto es cuando se conoce el n y esto es cuando no se conoce el n mayúscula, ¿no? La fórmula. Los software les calcula. A mayor tamaño de muestra, ¿no? Si yo tengo un tamaño de muestra mucho mayor, el poder estadístico aumenta, ¿no? Aumenta. Lo que me garantiza que las inferencias que yo pueda hacer sean buenas. Si tengo un tamaño pero que sea más grande, logísticamente lo perjudica, ¿no? Porque no tenemos mucho dinero. Es por eso que si yo tengo tamaños de muestra de 50, 30 casos, es muy probable de que la inferencia que se esté haciendo no sea válida. No es por eso que se requiere hacer cálculos de tamaño de muestras para evaluar este poder estadístico, ¿no? Este es un ejemplo, por ejemplo. Esto es si mi variable objetivo es una categórica, pero si es proporción, la fórmula es similar, solo que varía acá, ¿no? Esto ya es la varianza, ya lo conocen. Lo demás es lo mismo que ya les mencioné. Entonces, están viendo que al momento de calcular un tamaño de muestra, interviene la variable objetivo del estudio y cuál es su indicador, ¿no? Su resumen, ya sea por antecedente o ya sea por, no sé, valor institucional, ¿no? De repente lo publican en la institución, ¿no? Hay que buscar esas fuentes y según esto, estimar. También se puede estimar esto en función a muestras piloto, ¿no? Muestras piloto. Si yo quiero analizar anemia, pero no sé cuánto es la prevalencia, no hay antecedentes, no sé, de repente no se reportan dentro del instituto, entonces calculo una muestra piloto. Recomiendan 30, ¿no? Como mínimo. Es lógico que deben tener un marco muestral, ¿no? Lo que les mencioné, toda la lista de esa población y seleccionan 30 de forma aleatoria y toman la información y estiman este valor. Cuando estiman este valor, lo recalculan y es aquí donde obtienen el tamaño de muestra. Entonces hay tres fuentes para poder tener estos valores, ¿no? Ya sea una varianza o un P. Uno es por antecedentes, estudios similares, ¿no? Otro pueden ser por indicadores poblacionales de la misma institución, ¿no? Por ejemplo, yo apoyé a varios en calcular un tamaño de muestra, entonces lo que hacía era buscar este indicador según la característica de interés, pero en la data institucional, ¿no? Tratar de estimar o ver un aproximado, ¿no? Esa sería la segunda fuente. Y la tercera fuente es mediante muestra piloto, que implica tiempo y dinero si es que es el caso, ¿no? ¿No? Esas son tres fuentes para conseguir esto. Ya está. El PPT ya está en el aula virtual, lo pueden descargar. Hay software que permiten calcular el tamaño de muestra. Pueden ser software libres o software con paga, ¿no? En este caso, el curso se centra en software libre, ¿no? Vamos a calcular pequeños ejemplos con R, pero también hay otras herramientas en línea, ¿no? Por ejemplo, este software que es una calculadora española, se llama Granmo, y como ven acá, tienen múltiples opciones según el objetivo de la investigación, ¿no? Si su variable es de proporciones, si son numéricas, etcétera, ¿no? Según eso, pueden utilizar el software, ¿no? Este es uno. Este es otra página que está en red, ¿no? Ahí está, les estoy dejando el enlace. Pueden ingresar ahí y explorarlo, porque las herramientas ya están hechas, ¿no? Solamente es entender el problema, mi problema de investigación, mis variables objetivos, ¿no? El objetivo de mi estudio,
Si mi objetivo es describir, entonces mi tamaño de muestra solamente va a ser para un estudio descriptivo. Si mi objetivo es relacionar variables, entonces mi tamaño de muestra tiene que ser calculado justamente para ver relación de variables, ¿no? Porque hay varias formas de cálculo de tamaño de muestra. Ya acá están estas dos. Hay más software, ¿no? Nosotros vamos a usar R, pero también está Epidat, Stata, EpiInfo. Creo que hay otras más. Estas son las que les estoy mostrando. Y este es un pequeño ejemplo que les había puesto, ¿no? Mi objetivo era niños de 6 a 10 años, ¿no? Que tuvieron intervención quirúrgica, ¿no? Asumamos en general, ¿no? Una intervención quirúrgica. Tengo mi población mi población, mi universo, ¿no? Pero como no puedo ver a todas las atenciones que hubo, ¿no? No sé quiénes tuvieron o no tuvieron intervenciones, se segmenta, ¿no? Se va a hacer la segmentación, ¿no? Justamente con la estratificación. Un momento, por favor. Ya, entonces, ya estoy segmentando, ¿no? Porque ya estoy agrupándolos en dos estratos, ¿no? Ya estamos viendo lo que ya les mencioné en la teoría. Entonces, lo que se hace es de este estrato, ¿no? Voy a seleccionar quienes tienen la característica de interés, ¿no? 6 a 10 años es mi objetivo, ¿no? Hipotético. Y todo lo demás, las demás edades, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el n, no? ¿Cuánto tengo que tomar de acá? Para eso necesito saber cuánto es el n mayúscula, ¿no? Que hay acá. ¿No? Ya tenemos el universo, estamos haciendo criterios de selección, ¿no? Estamos estratificando, identificamos una población o nuestro marco muestral, ¿no? Es recomendable que cuando hagan esto en algún proyecto de investigación, hagan ese flujo de selección, porque es el procedimiento de la selección de los casos, ¿no? Se recomienda eso. Ya tengo la población, y de esa población necesito una muestra, ¿no? Imaginemos que esto es los conjuntos, ¿no? Que manejamos. Imaginemos que nuestro n ahí es 668, ¿no? Es grande, ¿no? No es tan grande, pero igual te toma tiempo, ¿no? Puedes recoger la información, ¿no? Identificamos que el total de casos de 6 a 10 años son 109, ¿no? La suma de estos dos da 468, ¿no? Entonces, si mi interés es calcular un tamaño de muestra para niños de 6 a 10 años, ¿no? Puedo tomar esta variable como forma cuantitativa o como forma cualitativa, ¿no? En este caso estoy calculando de forma categórica. Una proporción, ¿no? 109 entre el total, tengo mi P, ¿no? Es la proporción de casos que cumplen ese criterio de tener intervención, algún procedimiento. Y les pongo esta fórmula, ¿no? Que ya está adelante. Conozco el Z, si me baso a un nivel de confianza del 95, tengo mi P, que ya está acá. Su complemento es 1 menos 0.23, es el Q, ¿no? Tengo este N que está acá. Y reemplazo todo lo demás, ¿no? Se reemplaza en la fórmula. Esto es lo que hacen los software, ¿no? En este caso,
me di cuenta de que hay un error, pero el procedimiento esto es lo que se realiza. El error es esto, que el n es mayor a esto, ¿no? La idea es que esto sea menor a esto. Eso lo voy a corregir, pero el procedimiento es el mismo, ¿no? El mismo, delimitar la población, estratificarla y luego calcular parámetros. Y en función a eso, estimar un tamaño muestral. También se hace este mismo cálculo en el software, ¿no? Acá se ponen los datos, justamente los datos que les he mostrado, ¿no? Esto, el error, ¿no? Considerando de un error del 5%, ¿no? Acá está, ¿ven? Confianza, tamaño de muestra, proporción, error y asumiendo de que no va a haber pérdidas, ¿no? Y acá está el tamaño de muestra, ¿no? Y todo lo que se hizo acá, el software lo hace solamente colocando esto. Es por eso que deben conocer qué parámetros intervienen, ¿no? Estimación poblacional, porque solo estoy haciendo descriptivo, ¿no? Se ponen los parámetros, se especifica el nivel de confianza, ¿no? Y se obtiene el tamaño de muestra. Eso es con la calculadora en línea. Esta es una forma de hacerlo en R. Ahorita les voy a mostrar el ejemplo. El mismo ejemplo con los mismos datos, solo poniendo la librería y este comando. Nada más. Este es un gráfico bueno, que participé en un estudio, ¿no? Se trataba sobre gestantes con COVID, ¿no? Cuando inició todo esto. Teníamos marcos muestrales, ¿no? Los segmentamos. Se sacaron por criterios de inclusión, exclusión, ¿no? Se hizo selección aleatoria y se tuvo tamaño de muestra por estratos, considerando igualdades acá, ¿no? Y al final un N general, ¿no? Siempre es bueno que realicen un flujo de selección de sus unidades, ¿no? Y que ese flujo esté asociado a la metodología que estén aplicando. Esto es en otra institución, también otro instituto. Esto es un ejemplo de bases de datos secundarias de salud, ¿no? Como pueden ver, creo que hay 2 millones, ¿sí? 2 millones de información, ¿no? Se integró, se seleccionó, se excluyó, aleatorización, limpieza y todo este es el procedimiento. 32.000, ¿no? Es un ejemplo. Esto es otro ejemplo con bases de datos de INEIC, ¿no? Que también he ayudado. 10 bases de datos, ¿no? Sacamos una población total, segmentamos, limpiamos, excluimos y N, ¿no? El N. Esto es cuando se tienen ya datos secundarios, ¿no? Si tienen datos secundarios, no hay problema. Si es que ahí tienen datos primarios, ¿no? Que obtienen información de historias clínicas, bueno, tienen que revisar y sacar las variables que están considerando en su protocolo, ¿no? Eso es la parte teórica. Les puse unos códigos en R, ahí en el aula virtual. Esto es más para explicarles unas teorías que les he mencionado. Solamente los voy a correr. Es más parte teórica eso. ¿No? Por ejemplo, esto va más asociado a la teoría, ¿no? Cuando hacen cálculo o cuando se realiza cálculo de tamaño de muestra, va a depender si es descriptivo o si es analítico, ¿no? En este caso, es una gráfica que simula tamaños de efecto para estudios analíticos, ¿no? Y el tamaño de muestra, ¿no? El tamaño de efecto es la diferencia
o ver un cambio, ¿no? Un cambio o una variación en una variable objetivo, ¿no? Por ejemplo, peso antes, no sé, imaginemos que tenga 70 kilos antes y después de una dieta, tengo 65 kilos, ¿no? Mi diferencia es 5 kilos. Ese 5 es el tamaño de efecto, ¿no? El tamaño de cambio en esa variable. Pero ese cambio es grande, es pequeño, ¿no? Ahí ya son otros métodos. ¿No? A partir de 0.5, ¿no? Que es un efecto estandarizado, ya se considera como tamaño de efecto mediano. Entonces, si es que yo voy a comparar dos variables que tienen un tamaño de efecto alto, que significa de que sí son muy diferenciados, ¿no? Mi tamaño de muestra obtener es bajo, ¿no? Es bajo. A ver, creo que les puedo hacer un gráfico por acá. A ver. Acá. Acá. Solo para ilustrar esto. Ya, imaginemos que quiero comprobar, no sé, dos dietas, ¿no? Mi D es tamaño de efecto. Si mi tamaño de efecto es, no sé, 0.7, porque es muy diferenciado esto, ¿no? Esto de acá son muy diferenciados. Si mi tamaño de efecto es muy grande, entonces mi tamaño de muestra tiene que ser pequeño, porque al final voy a poder demostrar esto con una muestra muy pequeña, ¿no? ¿No? Es por eso que si a mayor tamaño de efecto, voy a necesitar menos tamaño de muestra. Pero si yo tengo, a ver, este es D2, ¿no? Voy a poner D2. Si mi tamaño de efecto es D2 en este caso, es más chiquito que este D, significa de que para poder encontrar una diferencia válida, voy a necesitar tener un tamaño de muestra más grande, ¿no? Sabiendo de que D2 es menor al D que puse en el otro cuadro, ¿no? Si mi tamaño de efecto es más pequeño, me va a costar encontrar una diferencia estadística. Es por eso que mi tamaño de muestra va a ser más grande. Y acá les puse el poder estadístico, ¿no? Si yo quiero dar una confianza muy alta, ¿no? O sea, un poder estadístico de 80, ¿no? Que es el azulito, ¿no? Y mi tamaño de efecto es pequeño, mi tamaño de muestra va a ser muy grande. Va a ser muy grande, ¿no? Este es un ejemplo de cómo va a evolucionar en función al poder estadístico, tamaño de efecto y tamaño de muestra, ¿no? Esto es más para estudios analíticos, para que vean cómo evoluciona, ¿no? Eso ya lo pueden correr ya en el código también, pueden ver, ¿no? Más o menos un aprox, ¿no? O sea que es 2, un tamaño de efecto de 10 para una potencia de 50, ¿no? Entonces me daría como cerca a 200 para el tamaño de muestra, para poder identificar una diferencia, ¿no? Si quiero mayor potencia, mi tamaño de muestra me va a pedir más. Aquí es el otro tema, ¿no? Si es demasiado tamaño de muestra, va a depender del tiempo, recursos y ver cómo maneja el investigador, ¿no? Ese es uno. ¿Qué más puse? A ver. Esto es para un ANOVA, ¿no? Para estudios más, más experimental, ¿no? Si yo quiero un tamaño de efecto grande para un ANOVA, ¿no? Si tengo, quiero estimar un tamaño de efecto grande, ¿no? La diferencia entre esos dos fármacos de repente es muy grande, mi tamaño de muestra va a ser pequeño, ¿no?
Si hay dos fármacos, por ejemplo, ambos son buenos, ambos me dan un tamaño de efecto muy pequeño porque no se diferencian mucho, entonces a medida que el tamaño de efecto sea menos, mi tamaño de muestra va a ir aumentando. Esto es más para cuando quieran diseñar algún estudio de tipo ANOVA, ¿no? Potencia y correlación también puse, ¿verdad? Acá es cuando quieran ver cómo evoluciona para un estudio de correlaciones, ¿no? Estudio de correlaciones. El tamaño de efecto para una correlación de Pearson, por ejemplo, ¿no? Una correlación de Pearson eh, es acá, ¿no? ¿No? Si quiero estimar una correlación de 0.3 para dos variables, ¿no? Acá está el tamaño de muestra, ¿no? Cerca de 200 a un 90 a una potencia de 90, ¿no? Si mi correlación entre dos variables es muy baja, entonces necesito un mayor tamaño de muestra para encontrar algo más inferenciable, ¿no? Y es acá donde a menos tamaño de efecto o menos correlación voy a necesitar mayor tamaño de muestra para que mis resultados sean válidos. Acá está, ¿no? Acá también está el poder estadístico. Um, Acá puse simulación. ¿Qué implica tener tamaño de muestras, tamaño de muestra grande o pequeña? ¿No? Como les mencioné, ¿no? No podemos garantizar si es que mi tamaño de muestra sea representativo o no, porque no conozco la población en general. Imaginemos que quiero estimar el nivel de hemoglobina, pero si yo tomo un tamaño de muestra, no sé, de 30 casos, la estimación que yo pueda tener en esos 30 casitos nomás, según mi tamaño de muestra, puede ser un valor muy alto, alejado de mi valor original, ¿no? Tomando como referencia el cero, ¿no? Si está el cero acá, es el referencial, ¿no? Entonces, si mi tamaño de muestra es muy pequeñito, mis estimaciones se inflan demasiado y se alejan demasiado, tienen mucho sesgo al valor original. Pero si mi tamaño de muestra va aumentando, ¿no? Las estimaciones que yo haga van a ser más cercanas al valor poblacional, ¿no? Lo que les comenté, ¿no? Calculo un estadístico para hacer inferencia al valor poblacional, pero va a depender del tamaño de muestra. Si mi muestra es muy pequeña, mis estimaciones pueden ser malas, no precisas, muy sesgadas. Pero si mi muestra es más grande, hay más chances, más probabilidad de que la estimación que tenga se aproxime al valor real, ¿no? Que es la recta rojita que está acá. Este es un ejemplo mediante simulación. Y que evidentemente en la realidad no se puede hacer eso, ¿no? Tomar una muestra de 2000, ¿no? No se puede por tema de recursos. Es por eso que hay que garantizar aleatoriedad en si tenemos muestras pequeñas, ¿no? Tratar de hacer estimaciones que me garanticen que el parámetro está dentro de los intervalos de confianza. Mm, a ver. Mm, Este de acá. Me faltó poner esto. Mm, Creo que está así. Mm,
Acá no sé por qué no sale. Bueno, voy a corregir este código. Entonces, ya para terminar, les colgué también estos ejemplos en HTML, lo pueden descargar, en donde se muestra cálculos de tamaño de muestra, ¿no? Ah, y nuevamente les recuerdo que les dejé esa tarea que tienen que usar la base de datos de Endes, que ya lo tienen, ¿no? Y hacer unos cuantos gráficos, unas pequeñas estadísticas y reportarlos en HTML, ¿no? Como este ejemplo, por ejemplo, ¿no? Porque acá yo puedo ver el código que están usando, los paquetes que están usando. Bueno, en este ejemplo les estoy poniendo cálculo de tamaño de muestra para estudios descriptivos, ¿no? Estimación de un promedio, significa que mi variable objetivo es una cuantitativa, ¿no? Y el ejemplo es ¿no? Eh, Nos interesa conocer el nivel de colesterol medio en pacientes que padecen de alguna enfermedad cardíaca, con una precisión de 5 mg. Pregunta, 5 mg, ¿qué parámetro sería? Según la fórmula que estamos viendo por acá. Ah, me dice que voy a calcular nivel de colesterol, ¿no? Entonces, precisión, ¿qué sería? ¿Qué parámetro estaría interviniendo? Pueden escribirlo o también prender el chat del micrófono, ¿no? Según el problema nos dicen que esa es la precisión. Aquí, ¿cuál sería? Nadie. Así es, así es. Eh, Gracias, Jenny. Sí, el margen de error o también se conoce como precisión, ¿no? Ese es, justamente la precisión ya lo define el investigador, ¿no? ¿Cuánto error quiere cometer al momento de hacer una estimación? En este ejemplo, la precisión es del 5, ¿no? De 5 mg. Nivel de confianza, 95. Y acá dice, ¿no? Mediante una información piloto, tenemos una desviación típica. Miren esto, desviación típica. Y si miramos la fórmula, la desviación típica es esta, ¿no? En este caso la varianza, la desviación típica es la raíz cuadrada. Entonces tenemos esto, ¿no? Si esto es la desviación típica, ¿cuánto sería la varianza? A ver, ¿quién responde eso? Si mi desviación típica es de 50, ¿cuánto sería la varianza? Eso ya es parte de medidas de variabilidad en estadística descriptiva, ¿no? Si mi desviación típica es 50, entonces mi varianza sería 50 al cuadrado, ¿no? Eso sería la varianza que está acá, ¿no? 50 al cuadrado. Entonces, ¿qué más nos dice el problema? Y nada más. Me pide tamaño de muestra. Esta es la función, ¿no? Sample size min. El E, que es 5, que está acá. El S, que es la desviación típica o la desviación estándar, que es 50, que está acá. Y nivel de confianza. Solamente esos tres parámetros se tuvo que reconocer del problema. Y el tamaño de muestra estimado es de
385, ¿no? El tamaño de muestra mínimo necesario. Esto es para el ejemplo de un promedio. Acá hay para una proporción, ¿no? Nos dicen cuántas mujeres será necesario estudiar para estimar la prevalencia de dolor lumbar en una población de embarazadas. Tenemos el dato de nivel de confianza. Oh, perdón. Acá está. Nivel de confianza, 95. Un error máximo admitido, ¿no? Margen de error, precisión, error máximo a cometer, ¿no? Son sinónimos, ¿no? 8%. Y un valor de prevalencia conocido según bibliografía del 20, ¿no? Ya tenemos estos datos. Entonces, se van a la formulita, ¿no? Para que miren, ¿no? Tenemos este dato, ya lo tenemos. El PES 20, tenemos el margen de error y tenemos el Z, que es la confianza del 95, ¿no? Que es este de acá. No tenemos el N porque no conocemos la población, entonces usaríamos el de abajo, ¿no? Este. Entonces, especifico los datos, ¿no? El P, el 0,8, confianza. Ya saben que esto es un objeto que se creó en R, es la primera clase en R, ¿no? Y estos objetos se ponen en la función, ¿no? Y acá está. Se pone la función, los P, y me calcula el tamaño de la muestra. 97. Para un promedio y una proporción. Ahora les puse para estudios analíticos. Acá está. Diferencia de dos proporciones, ¿no? Este es un ejemplo de diferencia de dos proporciones. El ejemplo es para ver efectividad, ¿no? De un fármaco A versus un fármaco B en un ensayo clínico, ¿no? Acá ya hay intervención, ¿no? Entonces sería un estudio tipo experimental, ¿no? Un diseño. Quiero ver la eficacia, ¿no? La eficacia de A es 60, la eficacia de B es de 80, ¿no? Un riesgo alfa, dice un riesgo alfa del 5%. Recuerdan que les puse este de acá, ¿no? Si es descriptivo esto, si es analítico, conocer esto. Acá está el alfa. Un riesgo alfa del 5 y una potencia estadística de 80, ¿no? La potencia estadística está acá, ¿no? Poder estadístico, poder de estudio, potencia es 1 menos beta, ¿no? Esto es lo que les mencioné. Acá está la potencia, ¿no? Ya tenemos los datos y me piden calcular el tamaño de muestra. Acá les puse los datos, ¿no? Proporción de A, B. El tamaño de efecto es un valor adicional que piden, pero eso se calcula con esta función, ¿no? El tamaño de efecto es lo que pide para calcular el tamaño de muestra, ¿no? Que está acá el H, pero esto se calcula de esta manera, es automático. Lo único que necesitan es tener estas proporciones, se incluye acá, se especifica los valores, ¿no? La confianza y el poder, que es de 0,80, ¿no? Que está acá. Y obtienen diferencia de el tamaño de muestra para este ejemplo, ¿no? Para un estudio de tipo ensayo clínico. Y me dice que 81 redondeando, ¿no? Pero para cada grupo. O sea, sería 162 casos. Uno para el grupo A y el otro para el grupo B. Este es un ejemplo. Para los que están interesados en estudios de tipo casos y controles, ¿no? Este es un ejemplo de un libro, ¿no? Su página, el ejercicio y este es el problema. No para estudios casos y controles. Ven cómo van cambiando las cosas. El tamaño de muestra se adecua según el diseño de la investigación a las variables, ¿no? Si mi diseño es descriptivo o es analítico, ¿no?
En este ejemplo, ¿no? Se planificó un estudio de casos y controles sobre la relación entre el tabaquismo y la cardiopatía coronaria. Se comparará el estado de tabaquismo en una muestra de hombres con cardiopatía coronaria recién diagnosticada, ¿no? Y eso solo con una muestra de controles. Suponiendo un número igual de casos y controles, ¿no? Este es un dato, o sea, por cada caso que yo obtenga, voy a tomar un control, ¿no? Por eso la relación de 1 a 1. Eh, Según literatura, recomiendan que la relación máxima entre casos y controles, a lo mucho, es de 4 controles por cada caso, porque después de eso ya no se ve cambio significativo. Ya, entonces tenemos este dato. ¿Cuántos sujetos se necesitan para detectar un odds ratio de 2? ¿No? El odds ratio es un tamaño de efecto, ¿no? El tamaño de efecto a estimar. Tenemos la potencia estadística, tenemos el nivel de significancia del 5 y 2, cuando te dice a 2 caras, significa que es una prueba bilateral, que es esto, el del medio. Prueba bilateral, unilateral izquierda, unilateral derecha. Estudios anteriores han demostrado que alrededor del 30% de los varones con cardiopatía isquémica son fumadores. ¿Alguien me dice qué es este valor? Si es un estudio casos y controles y se ha demostrado que alrededor del 30% de los varones sin cardiopatía isquémica son fumadores. A ver, creo que lo puedo ilustrar acá. Ah, a ver. Bueno, acá tampoco. A ver. Mm, ya. Si yo tengo, por ejemplo, mm, mm, ¿se puede visualizar que estoy escribiendo? No se visualiza. Ah, ya está. Ya, entonces, em, si el problema dice que, a ver, en estudios anteriores han demostrado que alrededor del 30% de los varones es sin cardiopatía isquémica, ¿no? Y fumadores. O sea, tenemos dos variables acá. Entonces, acá sería fumador, no fumador, cardiopatía, no cardiopatía. ¿No? Sabemos que acá hay un valor A, un valor B, un valor C, un valor D. ¿No? Esta es nuestra tablita de doble entrada, es descriptivo. Pero nos dice que alrededor del 30% de los varones eh, sin cardiopatía isquémica son fumadores. Entonces,
significa que esta prevalencia, ¿no? Que esta prevalencia es igual a B sobre B más D. Que esto es igual a 20, creo que era. No, 30. Esto es lo que nos están dando, ¿no? Y esto significa que significa que son los casos, no, estos son los controles expuestos al factor. En estudios de caso control, ¿no? Van a necesitar este dato, ¿no? Casos expuestos al factor o también los controles expuestos al factor o los casos expuestos al factor, que es un A sobre A más C. Cualquiera de estos dos se requieren para calcular un tamaño de muestra en estudios de caso y control. En este caso tenemos 30, ¿no? Entonces tenemos ese 30 y se reemplaza valores, ¿no? El OR. El P1 es justamente proporción de casos expuestos, ¿no? Como no tenemos ese dato, NA. El P0 es controles expuestos al factor, que es 30. El poder. El R es la razón entre casos y controles, que es 1, que nos están poniendo por acá. Esto de acá son valores predeterminados. Se pone el nivel de confianza y la potencia que está por acá. ¿No? Lo único, conocer estos datos, no del problema, se especifican en el comando. Esto es lo mismo que van a poder especificar si usan un software en línea. Entonces ponen esos datos según el problema y mi tamaño de muestra total es de 376, 188 para los casos, 188 para los controles. Y es así como se calcula el tamaño de muestra. Esto es para caso control. Este es otro ejemplo de caso y control, ¿no? La diferencia es que aquí te piden estimar la potencia, ¿no? ¿Cuál es la potencia? Si tengo estos datos, ¿no? Tengo un tamaño de muestra de estos dos, la suma de estos dos, y se reemplaza y la potencia se pone en NA, porque mi objetivo es estimar cuál es la potencia en esta muestra, ¿no? Que es de 1000 y tantos casos, no, 1128 casos, ¿no? Y mi potencia es del 98. ¿No? Me garantiza que las inferencias que pueda realizar con este tamaño de muestra son adecuadas. Acá hay otro ejemplo, ya eso lo dejo para que lo revisen. Y por último, esto es para un ejemplo para un estudio de cortes, es otro estudio para diseños analíticos, ¿no? Y este es el problema. Se planifica un estudio de corte, ¿no? Sobre el tabaquismo y la enfermedad coronaria en hombres de mediana edad. Se seleccionó una muestra de hombres al azar, ¿no? ¿Recuerdan este término, ¿no? Para un muestreo probabilístico, ¿no? Al azar de una población y a los que acepten participar se les pedirá que completen un cuestionario. El periodo de seguimiento es de 5 años, ¿no? Los investigadores desean tener una seguridad del 90 de poder, ¿no? O sea, el poder estadístico que es 90, para detectar cuando
el cociente de riesgo de cardiopatía isquémica es de 1.4. Este es el tamaño de efecto. En caso y control, el tamaño de efecto son los ORs, los odds ratio, razón de chances también. En estudios de corte, el tamaño de efecto, acá son los riesgos relativos, los RR, ¿no? Este es el dato para fumadores, ¿no? Ya, entonces, utilizando una significancia del 5, otro dato que nos están dando, eh, los estudios anteriores sugieren que el riesgo de incidencia de muerte en los no fumadores es de 413 por 100.000 casos al año, ¿no? Y suponiendo que se muestre un igual número de fumadores y no fumadores, me piden el tamaño de muestra que requiera. Es un problema más complejo, pero les estoy poniendo ahí para que puedan em, entenderlo, ¿no? Y cuando tengan algún estudio en particular que se asemeja, pueden estimar un tamaño de muestra para este tipo de diseños, ¿no? Principalmente tienen dos parámetros principales, que es riesgo de incidencia esperado en los grupos de expuestos y en el grupo de no expuestos. Esto es la forma de cálculo del riesgo de incidencia, ¿no? 400 sobre 100.000 por un seguimiento de 5 años. Esto es para los no expuestos, ¿no? Y para los expuestos, lo mismo, pero multiplicando con este factor. Y lo demás se reemplaza en la fórmula, ¿no? Que está acá, potencia 90, relación de 1 a 1 entre casos expuestos y no expuestos. Quiero el tamaño n, que está acá, y nada más. Lo demás son valores predeterminados. Ah, y el nivel de confianza. Una vez tengan esos datos, se obtiene el tamaño de muestra, ¿no? Esto de acá es para los expuestos, para los no expuestos. Ese es el total del tamaño de muestra que se requiere, con un poder de 90, un riesgo relativo de 1.4 según dato, y esta es la estimación del OR, ¿no? En función a los datos. Eso sería todo. Esto ya lo pueden descargar a lo mucho un día para que el video de la sesión también se suba al aula virtual. ¿Tienen alguna consulta? Generalmente les puse esto de diseños analíticos para que los tengan, pero principal es que entiendan los conceptos de aleatoriedad y cálculos para estudios descriptivos, ¿no? En caso se requiera. No sé, ¿tienen alguna consulta? ¿Cómo van también con la tarea que les había dejado? Si tienen problemas para usar el R Markdown, ¿no? Algo así, ¿no? Que puedan presentar esa pequeña tarea. Al final eso se considera para el calificativo. Cualquier cosa pueden escribirme también. No sé, ¿alguna consulta? Bueno, entonces, si no hay consulta, eso sería ah, la sesión de hoy. Eh, Gracias por su presencia, ¿no? Y la siguiente clase ya es el día viernes, ¿no? A la misma hora se va a tratar un poco sobre estadística paramétrica y estadística no paramétrica. Entonces, buenas tardes a todos.